Y vamos a hablar de un tema que obviamente es debate, que es polémico, pero también de la mesa de los argentinos en general, de la canasta básica alimentaria. Mes tras mes se desarrolla un estudio en donde ISEPSI, el instituto, es el que nos está demostrando, marcando cómo es justamente esta movilidad de los alimentos, de almacén, de lácteos, de carnes, fundamentalmente en estos últimos meses, y la desaceleración de la inflación comparada con el movimiento de la canasta básica alimentaria. Isaac Rudny es el director nacional de ISEPSI. ¿Cómo te va, Isaac? Muchas gracias por atendernos nuevamente. No, gracias a ustedes por llamar siempre. Buen día. Isaac, bueno, con respecto a estos meses y metiéndonos en un tema que ha generado mucha polémica a raíz de las declaraciones del presidente, de distintas voces también del gobierno, con respecto a que ha bajado o que se ha congelado el precio de la carne en los últimos meses a partir de la medida. Ustedes lo han relevado, ¿qué ha pasado? Sí, efectivamente. Lo que ha sucedido en julio y agosto es que de la mano de algunas bajas pequeñas, en realidad, digamos, para tomar un ejemplo de un corte popular, digamos, muy consumido por los argentinos, como el asado, Sí. bajó en los últimos 2 meses de 680 pesos que estaba a la actualidad 660 más Claro. o menos. Sí. O sea, las bajas son en esa proporción. Entonces, lo más importante no es que ha bajado, sino que ha dejado de subir, porque en los 10 meses anteriores, la suba fue permanente y fue el principal motor de los incrementos en la canasta básica de los alimentos. La variación anual obviamente sigue siendo muy alta. Para dar una idea, la variación anual de agosto a agosto está en el orden del 75%. Eso es lo que ha aumentado la carne en los últimos 12 meses. Y de esos últimos 12 meses prácticamente no hubo aumentos. Isaac, Entonces, sí, bueno, sí. déjame hacer un paréntesis acá porque te voy a consultar, porque ha sido el descargo que ha realizado, por ejemplo, desde CRA, de Confederaciones Rurales Argentinas, recién lo hablábamos con uno de los integrantes también, hablan de una situación estacional, este pequeño descenso o estabilidad del precio de la carne. Ustedes que lo van relevando desde hace mucho tiempo, en esta época del año, ¿se detiene el aumento de la carne habitualmente? ¿Podemos hablar de una estacionalidad del precio de la carne en esta época? ¿O ustedes no lo han notado? No, lo que es absolutamente seguro es que independientemente de alguna estacionalidad que pudiera haber, que habría que investigar un poquito mejor, es que venía en un aumento desproporcionado respecto a los años anteriores. Y eso, y de repente ese aumento, esa proporción de aumento, que en algunos meses fue del 7, del 8, hasta del 10% en 30 días, esa proporcionalidad de aumento se debía al incremento de las exportaciones. O sea, hace 2 años la Argentina vendía el 10% de la producción de carne bovina, y actualmente está vendiendo al exterior el 30% de la proporción de carne bovina, y la producción, los montos de producción no aumentaron, con lo cual, si no aumenta la producción y estás vendiendo más al exterior, esa cuota se la está sacando al consumo interno. Entonces, está fuera de discusión que nosotros, todos los que queremos que este país crezca y se desarrolle, sabemos que esto es imposible que suceda si no aumentan las exportaciones y no aumentan el ingreso de divisas al país. Pero tampoco queremos que tener una población que sea parte de un país que exporta mucha carne, pero que en el consumo interno la mayoría de la población tenga que comer solo arroz. Bueno, pero ese equilibrio hay que, Isaac, discúlpame, ese equilibrio hay que lograrlo. Hay que exportar más y hay que tener un consumo interno ordenado. Digamos, ¿es imposible hacer eso? No,
por supuesto que no, pero la base de esto es justamente el crecimiento de la producción. Claro. Si los productores tampoco hacen el esfuerzo, o no tienen propuestas, o no tienen una orientación que haga crecer la producción, obviamente no, porque el debate que están instalando es el debate no de que si hay políticas adecuadas para que crezca la producción, sino el debate que están instalando es que quieren seguir haciendo crecer las exportaciones con los mismos niveles de producción. Y bueno, ese no es el debate. El debate es que lograr este equilibrio que vos estás planteando, pero el punto de partida es el crecimiento de la producción. Y hoy es difícil pensar en el crecimiento de la producción sobre la base del crecimiento de las cabezas de ganado, porque hay una serie de límites que son difíciles de sortear, entre otros la ocupación de las tierras dedicadas a la agricultura, y entonces el crecimiento de la producción, por lo menos para el periodo inmediato, debería venir de la mano de un mayor engorde, de un faenado que esté dirigido a vacas a ganado con mayor peso, y de esta manera quizá se pueda lograr un aumento de la producción en forma relativamente rápida y nos permita en un tiempo corto o mediano iniciar un ciclo virtuoso de crecimiento de la producción que permita abastecer un mercado que está en crecimiento, pero que tampoco tenemos absolutamente la seguridad de que ese mercado que hoy demanda fundamentalmente el gran consumidor que es China, sí, tampoco está garantizado que sea sustentable, porque este crecimiento abrupto de la demanda china viene de una situación de crisis que ellos obviamente la tienen, sí, planteada como transitoria, que es la liquidación del ganado porcino masivamente, que siempre ha sido el principal producto, sí, de consumo interno de carnes china. Y tuvieron esta enfermedad que los afectó, la fiebre porcina, liquidaron millones de cabezas en poco tiempo, entonces salieron a importar. Bueno, ahora se agrega otra situación en lo inmediato, que se suspendió transitoriamente la exportación de ganado bovino de Brasil a China, porque hubo descubrimiento de algunos casos de vacas locas. Seguramente que va a volver a generar eso, un redoble de la presión de la demanda china sobre el mercado internacional, y este debate que nosotros tenemos va a continuar. Pero la orientación no es que nosotros tengamos que asumir mayores costos en el consumo interno, no, en claro, el mercado interno, al punto que se hace prohibitivo, sí, para, sí, una parte de la población. Este es el problema. Y una parte sustancial de la dieta de los argentinos, que incorpore, sí, ya hemos los nutrientes mucho, ¿no? adecuados, sí, ya hemos reducido mucho, pasa por las carnes, por las carnes bovinas, sí, claro, con perdón de los vegetarianos, sí, y los veganos que tengo entre mi familia directa. Sí, pero es así, ¿no? Somos carnívoros, como se dice habitualmente. Y sacándote un poco del tema de la carne, ¿cómo ha fluctuado los almacenes, los precios de almacenes, los precios de los lácteos? Siempre en los últimos meses, y haciendo base también en los informes que ustedes realizan, ha traccionado el aumento de los alimentos a una inflación. En este caso, hablando de una posibilidad del 2,8, 2,9 para el mes que ha pasado inflacionario, ¿estamos por debajo, en promedio, por encima con respecto a los alimentos? No, los productos de almacén en general no han detenido sus aumentos. Hay derivados de las harinas que siguen aumentando, los fideos, las galletitas,
algunos derivados de lácteos, como los quesos, también han continuado aumentando en proporción importante. Otros como de consumo también popular, como la yerba, Sí. han aumentado los precios en la proporción que venían. Lo que pasa es que la experiencia que nosotros sacamos, la enseñanza que nosotros sacamos respecto a esto que está sucediendo en estos últimos meses, donde la carne efectivamente se estabilizó, por lo menos sus aumentos se estancaron, a partir de una medida de las características que se ha tomado, que es una medida dura, una medida firme, una medida que trae como consecuencia el rechazo de los grandes exportadores, y no es la misma tipo de medida que se está tomando con con las grandes cadenas de producción y comercialización, con las que se siguen buscando acuerdos como precios cuidados, precios congelados. Hay un trato diferenciado, se entiende, tipo, ¿no? claro, y que no tienen efecto real, no han tenido el efecto, no lo tienen. Y mucho menos en el no hay interior del país, Isaac, mucho menos en el interior del país. Me imagino, porque en general este tipo de medidas, si hay algún alcance, se toman justamente donde hay más vidriera y donde después pueden aparecer algunos funcionarios del gobierno al interior de un supermercado anunciando acá estamos controlando los precios, cuando en realidad son solo publicaciones para la foto. Y en general en el interior, en las mediciones que nosotros hacemos de la evolución de las canastas, el efecto que tienen es el que vos decís. O sea, hay provincias que realmente el valor de las canastas es muy alto, está muy por encima del promedio. Y bueno, sí, porque estos programas de precios cuidados, de precios máximos, son absolutamente invisibles en el interior del país, Isaac, ¿no? Son anuncios que los podemos observar, que vienen por parte de los funcionarios, pero luego no los encontramos jamás en los supermercados que habitualmente se frecuenta por el interior del país. Es muy difícil. Sí, te digo que no hay que recorrer muchos kilómetros para ver de que son invisibles, como vos decís. Acá mismo en el conurbano bonaerense, en los negocios de cercanía de los barrios populares, jamás llegan esos programas, ¿no? Sí. Y eso hay que atenderlo también. Como así también todas las otras inequidades, ¿no? Te saco un poco de lo que es el informe, pero tenés mucha experiencia en los distintos informes, análisis, y lo que es la inequidad es que se están transformando en una Argentina muy disímil en el reparto económico, en el tema de combustibles diferenciados con los precios, en el tema del subsidio a los transportes, que también se puede ver una Argentina absolutamente dividida en lo que es la zona del AMBA, el conurbano, con el interior, ¿no? No, por supuesto. O sea, en general los gobiernos ponen todo su acento, toda la batería de medidas, la batería de subsidios, las baterías de mayores abastecimientos en términos de asignaciones sociales, de programas de empleo en la zona metropolitana. Porque bueno, acá vive una proporción muy importante de la población. Acá tienen el destinatario de la propaganda a través de los grandes medios, y en general hay una cantidad de debates y una cantidad de estas orientaciones y de medidas que, como decís vos, no llegan injustamente al resto de las provincias. Incluso no me gusta hablar del interior, o sea, porque somos provincias distintas, y por ahí el término interior es un término, digamos, como decir, bueno, es la otra parte del país. Es que es así, lamentablemente con las políticas es así, Isaac, que por eso lo mencionamos, lo remarcamos, y desde el interior nosotros nos mencionamos también como interior, porque se sabe lo que es esa discriminación en cuanto al precio del combustible, el precio del transporte, los subsidios a la electricidad, al agua, bueno, a todo lo que ya habitualmente se hace, ¿no? Con políticas evidentemente marcadas por lo que es un padrón electoral y no tanto por una visión federal de nuestro país, que esperemos, ¿no?, que en algún momento la decisión política esté en poder transformarla y en hacer un país mucho más federal de verdad. Así es, esperemos que sí, así como también se terminen o se vayan por lo menos paliando
otras inequidades como el de la estructura tributaria, digamos, que es imposible pensar en ir transformando una estructura que reproduce las desigualdades, las inequidades, si no abordamos un cambio de raíz de la estructura tributaria, sí, que es sustancialmente reproductora de todo tipo de desigualdad. Y qué poco debate se da, ¿no? Estamos en campaña, Isaac, qué poco debate se da con propuestas de esto que estamos comentando para un país entero, íntegro, porque se habla mucho de otras cosas, debates superficiales, y lamentablemente estos temas por ahí quedan fuera de agenda. Esperemos que lo incorporemos también en las propuestas de los políticos. Un fuerte abrazo, Isaac, como siempre es un placer. Igualmente un abrazo grande para todos y que tengamos próximas entrevistas que podamos hablar de algunas cosas buenas que van sucediendo. Búsquenla desde el instituto y refléjenla. Un abrazo. Chao. Bueno, muchas gracias.